Ese libro tiene información que solo puede tener el presidente por el carácter de jefe del Ejecutivo. Está usando información clasificada del gobierno de la República para escribir un libro personal. ¿En qué problema se ha metido Biden con este tipo de cosas? ¿En qué problema se metió Clinton, el propio Donald Trump? No puedes usar información que está clasificada porque pertenece al Estado mexicano para hacer tu libro, para escribir tu libro. Editorial Planeta, al estar promocionando este libro, está disfrazando de producto comercial un panfleto de propaganda política. Y el presidente entra a lo que decía Adriana, a la propaganda negra en contra de Xóchitl Gálvez. La llama textualmente en su libro ladina, clasista, racista. Pero regresando al tema del libro, sí. yo quisiera plantear, este es el libro número 19, y a reserva de que ahorita tú nos hables sobre el tema de la ilegalidad que significa, pero estos 19 libros son justamente los capítulos de la siguiente, ¿cómo le llamaremos? Que se enoja el presidente, narcoserie de Pigmenio Ibarra, son justamente la descripción de todo el personaje que se construyó alrededor de López Obrador, un personaje que en la vida real no existe, porque si uno lee los libros y uno lo lleva a la realidad, pues se da cuenta que son las mentiras durante todos estos años en el recuento de la vida política de López Obrador. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque además los datos lo desmienten contundentemente Pablo y Guadalupe, me llamó muchísimo la atención que en la dedicatoria, cuando empieza a medio ojear todo esto que él hace, que lee, ¿no? Porque supongo que ha escrito más libros de los que ha leído, y bajo este esquema empieza con su libro y hace una dedicatoria a los jóvenes que me parece que es importante. Dice él en su video, es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes, porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar. Y dicho esto, porque su libro se llama Gracias, yo diría que la primera equivocación del presidente es el título del libro. El libro, en realidad, del presidente López Obrador debió haberse llamado Perdón, pedir perdón. Y debe pedir perdón porque, si bien lo dirige a los jóvenes, hay datos que me parece que vale la pena que revisemos, que veamos, que ojalá y se puedan plantear ahorita, que nos van a ir ilustrando en la pantalla, porque si algo tiene que dejarle de legado a los jóvenes es una historia de crimen y de muerte. El presidente que se comprometió a defender la vida, lo único que ha generado en este país es la muerte. Y déjenme dar unos datos. Son 40,000 asesinatos, al menos, para los chavos en su sexenio, de jóvenes entre 16 y 29 años. Son al menos... Por eso dices que habría que pedir perdón en lugar de decir gracias, ¿no? Sí, que diga, oigan, perdónenme. O sea, por eso lo quiero ligar justo con este tema, porque lo dedica a los jóvenes, Pablo. Dice, es un libro que deja enseñanzas. Su gobierno es el que ha dejado unas enseñanzas muy dolorosas para este país. Reiteramos, 40,000, que incluso hay cifras del propio sistema de seguridad pública que hablan de cerca de 70,000 jóvenes asesinados durante su periodo. El número de detenciones de jóvenes en su periodo como presidente aumentó en más del 65%. Y una investigación que hace Animal Político que a mí me gustó muchísimo, en donde la verdad establece unos datos que son escalofriantes, Pablo y Guadalupe. Los chavos están siendo mayormente detenidos por homicidio, por narcomenudeo y por lesiones dolosas. ¿Qué significa esto? Que la intervención del crimen organizado está en un proceso de reclutamiento mayor que tenía en sexenios anteriores para los chavos a los que se les intenta construir futuro, de tal manera que no hay ningún futuro. Es un pasado el que se les está dando. Adriana, la principal causa de muerte de los jóvenes en México es la violencia. Exacto. Y doy otro dato. El presidente debe pedir perdón porque en el ocaso de su gobierno, déjame decirte que son 480,000 víctimas entre niños y jóvenes por su gobierno, víctimas de la violencia. De esas edades, o sea, no estamos contando el resto de las personas que ya no somos tan jóvenes. Entonces, el legado para los jóvenes del presidente debe ser, perdónenme, no supe qué hacer con este gobierno, les estoy dando pasado en lugar de ofrecerles futuros, no les permito ser aspiracionistas, los estoy condenando a un México
ensangrentado y violento, y eso es lo que el presidente tendría que decir. Y debe pedirle perdón a los jóvenes a los que no les da ni quimioterapias, ni les da medicamentos, ni les da absolutamente nada, porque son los jóvenes los más lastimados, junto con las mujeres, en el gobierno del presidente López Obrador. Cierra, y con esto concluyo mi intervención, con una magistral poema de Amado Nervo que dice: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Nada, yo diría, más paradójico que cierre con algo que no solo es incongruente en su actuar como gobernante, porque además es completamente hueco. El presidente se la pasa evadiendo la responsabilidad. No puede el presidente decir que está en paz. México no está en paz, está en un estado de guerra. El presidente les falló, les mintió, los traicionó y no cumplió con su mandato de gobierno. No, señor presidente, no diga gracias, pida perdón. Guadalupe, Adriana introdujo la parte del contenido del libro. A mí me pareció que perdió una gran oportunidad. Un presidente de izquierda que ganó con una mayoría clara, holgadísima, pudo haber hecho una reflexión al final de su mandato con qué pudo haber hecho mejor, qué se hizo bien, etcétera. Una reflexión de un gobernante de izquierda con altura. Sin embargo, el libro, que sugiero que no gasten 300 pesos en él, es un baúl de resentimientos, de rencores y de propaganda muy barata. Me decepcionó porque, y no debería decepcionarme, porque muestra la estatura intelectual de una persona que en mala hora llegó a ser presidente de México. El presidente comete varias ilegalidades cuando presenta este libro. Ilegalidades primero porque en tiempo electoral el presidente está haciendo propaganda personalizada para él, una elegía. Él se escribe su elegía. Y eso en cualquier momento, pero más en tiempo electoral, violenta el artículo 134 constitucional. Es una ilegalidad que lo esté haciendo. Segunda ilegalidad, que use recursos públicos para promocionar un libro que es un negocio privado. Él tiene un contrato con una empresa, produce un libro y él va a tener regalías por ese libro. Dice que del anterior obtuvo 3 millones en su primera edición. Supongamos que sea cierto o falso. Lo real es que él hace un contrato privado y usa los recursos públicos de la mañanera y de spots y de dinero y de propaganda del gobierno, de dinero todo, para propagandizar su libro, del que tendrá beneficios personales. Tercero, ese libro tiene información que solo puede tener el presidente por el carácter de jefe del Ejecutivo. Está usando información clasificada del gobierno de la República para escribir un libro personal. ¿En qué problema se ha metido Biden con este tipo de cosas? ¿En qué problema se metió Clinton, el propio Donald Trump? No puedes usar información que está clasificada porque pertenece al Estado mexicano para hacer tu libro, para escribir tu libro. O sea, el presidente está lleno de ilegalidades en la presentación de este libro. Por desgracia, no extraña, aunque sea ilegal, y no extraña porque es la actitud permanente del presidente que tenemos. Por eso, los deseos de Pablo de que hubiera hecho un balance sensato, que sirviera, oye, esto salió bien, esto salió mal, y que pudiera servir para futuro, no. Es el segundo país más importante de América Latina, el principal de habla hispana. Sí se esperaba una reflexión política de cierto nivel. Fuera sensato, Pablo, de alguien que fuera sensato. Pero no le puedes pedir a alguien que es insensato que haga cosas como las que tú estás planteando, pues que sería de un estadista que no lo es. No, pero además hay un dicho que, bueno, hay una máxima en el caso de miembros distinguidos de mi partido, de los fundadores, que dicen que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Claro. La historia, Pablo, nos ha mostrado que el presidente no puede desilusionar más a nadie. O sea, el presidente no puede ser ni dar lo que no es capaz de tener. Yo creo que sí está desilusionando más ahora, ¿eh? Sí, claro. Sí.
Pero para quienes conocemos cuál es el propósito de este tipo de libros y publicaciones que hacen, no hay ninguna, llamémosle sorpresa. En mi caso no hay ninguna sorpresa. ¿Por qué adelanta la presentación de su libro? A mí sí me parece fundamental. Yo sí creo que hay una bala periodística que le dio en el corazón electoral de la Cuarta, que es estas vinculaciones del crimen organizado con el gobierno, con la campaña del presidente López Obrador, que hoy descalifican, y yo nada más quiero hacer apuntes sobre eso, porque por eso saca el libro, porque intenta desviar, lo saca antes, ¿no? Ya lo tenía, pero lo intenta desviar en el momento más, yo diría, ríspido de su gobierno. Y intenta desviar la atención y publica esto porque creo que el presidente sabe perfectamente que le esperan horas amargas. Y le esperan horas amargas, Pablo, porque se está hablando de la campaña de 2006 y si bien es cierto el gobierno de Estados Unidos, que no la DEA, pero el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, es un caso cerrado, y las razones que dio para cerrarlo fueron razones políticas, que no de carácter legal ni jurídico, pues está pendiente qué va a pasar en las elecciones sobre la historia del 2021, que hay acusaciones internacionales, sobre la historia del 2012, hay acusaciones, sobre el vínculo de varios gobernadores que aparecen en fotos. O sea, los indicios de esta vinculación con el crimen organizado son más de los que el presidente puede tapar. Y ante eso, por eso publica un libro, por eso yo no esperaba nada más. Es evidentemente el tema de sus propagandistas como Epigmenio Ibarra, que crean historias para exaltar a un personaje lleno de autoelogio, lleno de autocompasión, de una victimización permanente, porque es el elemento que le funcionó, pero que hoy esta sociedad que está despertando, y bien lo dices, cada vez más desilusionados, están viendo que los datos de la realidad en datos lo está alcanzando y lo está rebasando. Sí, sin duda hay un entramado fuerte entre el gobierno de Morena y el narcotráfico. Sí, quisiera volver a eso un poco más adelante, pero detenerme en esto que decía Guadalupe. Las violaciones a la Constitución ya se toman como un chiflón de aire. El artículo 134 constitucional dice que está prohibida la promoción personalizada de cualquier servidor público. El libro del presidente es un autoelogio de principio a fin, desmedido, desmesurado, y él utiliza los recursos públicos en la mañanera, en sus giras, para promoverse personalmente. Eso está prohibido por la Constitución. ¿Qué se hace en estos casos, Guadalupe? ¿Tú conoces el legislativo? ¿Qué se puede hacer? Se presentan recursos ante el Instituto Nacional Electoral, que en este caso ya se presentaron por algunos partidos y otros más lo van a hacer, porque efectivamente está violando el artículo 134 constitucional, que se reformó a finales de 2007, producto de aquella reforma de 2007, la Constitución 2008, la reforma legal. En ese momento se dijo ningún presidente, ni ningún gobernador, ni ningún alcalde, ni ningún diputado puede hacer propaganda personalizada con recursos públicos. Y se dio un pequeño espacio de 15 días al año para que pudieran presentar sus informes. Claro. Y en ese espacio se difundieran sus informes de trabajo, rindieran cuentas ante la ciudadanía, pero los otros 11 meses y medio no pueden. Y ese es el caso del presidente. El presidente está haciendo una propaganda personalizada. Hay que presentar denuncias como se están haciendo ante el Instituto Nacional Electoral. Pero hay otra variante. Por desgracia son ellos mismos, es la Secretaría de la Función Pública, porque está usando recursos públicos para un negocio privado. Sí. Porque su libro es un negocio privado para regalías personales. Tiene dos caras, la violación flagrante de la Constitución. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en presentar estas denuncias, aunque sabemos que el presidente es un delincuente contumaz. No le importa que salgan las resoluciones. Como no existe el caso de removerlo de su cargo por este tipo de infracciones y de delitos electorales, él agarra las resoluciones, las guarda en un cajón y sigue volviendo a violar.
en un reto de un hombre absolutamente antidemocrático, que desprecia la ley y la Constitución, que no le importan, tiene un profundo desprecio sobre el entramado constitucional, y por eso, aunque las autoridades le pongan sanciones, él simple y sencillamente, por sus pistolas, las vuelve a violar. Sí. Esa es una desgracia. Eso no sucedería en cualquier lugar del mundo. En muchos lugares los presidentes renunciarían por dignidad, ante el escándalo de la opinión pública, pero aquí ya se hizo costumbre que la violación de la Constitución es normal, o es común, o es aceptable, o no tiene consecuencias. Es algo muy delicado lo que el presidente está haciendo con el Estado de Derecho en México. Oye, pero y además, yo agregaría, adicionalmente a que es un instrumento de apología personal que se promociona con recursos públicos, es también un instrumento para denigrar y desprestigiar a opositores, lo cual también está prohibido por la ley. Sí. Y él es presidente en funciones. Otros presidentes en todo el mundo sacan sus libros, sus memorias, unos mejores, otros no tanto. Después, el presidente Mitterrand en Francia, sus memorias. Claro. El presidente Salinas con el de México, un difícil paso a la modernidad. El presidente Calderón, Miguel de la Madrid, después que dejan el gobierno. Hacen sus reflexiones, las compartamos o no. Pero aquí, en plena campaña electoral, un folleto de propaganda para desprestigiar a quienes están en la contienda. Adriana, me siento muy impotente, como creo que muchos de todos, porque si llegan a decir que no circule el libro, se va a decir censurado y será una víctima. ¡Qué pesadilla estamos viviendo! Porque ¿quién le pone el cascabel al gato? Estamos viviendo una pesadilla que puede también convertirse en un mejor sueño. Yo quiero decir, porque al presidente, por supuesto, insisto, está descompuesto con todo lo que está sucediendo, y por eso utiliza hoy todavía, y está dispuesto a utilizar todavía con más fuerza el Estado mexicano. O sea, él está dispuesto a usar todos los instrumentos a su alcance para que gane su candidata. Pero también es un signo que nos muestra que su candidata nomás no avanza. O sea, también es un signo que nos demuestra que tiene temores, porque él ha hecho todo no solo por eliminar la figura de Claudia Sheinbaum en el proceso, sino por anular la posibilidad de un nuevo liderazgo. O sea, es tan llamémosle, es narcisista y ególatra de tal suerte que no están midiendo el grave daño que le hace a su propio movimiento, ¿no? Un movimiento que yo diría nació quizá con mucha esperanza de algunos, otros ya traíamos muy claro qué significaba, pero de una u otra manera eso está anulando a la candidata y está evidenciando que por más que haga, o sea, si imagínate, si con todo lo que hace nomás no prende, o sea, está avisándonos que en los siguientes meses esto se va a intensificar. Y entonces sí creo que ahí viene un elemento de las denuncias que tenemos que seguir haciendo, de las propuestas que deben empezar a hacerse a partir de que inicie la campaña, el fomento a la participación ciudadana y de mostrar al presidente en su verdadero rostro. Y su verdadero rostro, pues yo decía, los 19 libros pueden ser justamente el instrumento para que Pigmenio haga lo que sabe bien hacer con dinero nuestro que no paga, ¿no? O sea, con el dinero de los mexicanos, pues eso lo debe. Y me parece que en ese sentido es la firma del movimiento, desdeñar. Muestra también un presidente que solo usa pretextos, las causas como pretextos, sino como un tema de resolver. Mira, por ejemplo, que hable de Xóchitl Gálvez diciéndole, usando esta expresión ladina, ¿no? Es una expresión que se usa comúnmente como un asunto, no solo el significado ladino, ¿no? Que significa mentiroso, que significa aprovechado, que lo que quieras, sino porque recordar esta expresión muy usada por algunos poderosos, India ladina. Es decir, es un concepto discriminatorio. Yo no he visto a ningún personaje como Andrés Manuel López Obrador con tal carga de discriminación y de clasismo. Él, que se dice tan protector y humanista, es el personaje más clasista que yo he visto. Primero, porque da por hecho que todos los pobres tienen que ser delincuentes. O sea, todos los pobres tienen que ser delincuentes. Y a todos los pobres, segundo, hay que tratarlos como animalitos.
O sea, ¿cómo? Todos los pobres no tienen derecho a comprarse zapatos, 2 pares de zapatos ni 2 camisas. Dime si eso no es clasista. Dime si no es clasista buscar que los jóvenes no puedan tener ninguna aspiración. Dime si no es clasista hacer esta anulación de una científica que se supone es muy inteligente, de acuerdo a lo que el propio López Obrador dice, y que dice, no, pues yo aquí soy el que manda, o sea, yo soy el todopoderoso que viene a todos estos pobrecitos a salvarlos. Es verdaderamente terrible. Y bueno, su tema favorito pues ha sido siempre Felipe Calderón. A mí me parece que por 2 causas muy claras. Primero, porque Felipe Calderón es infinitamente superior en términos de su capacidad como administrador público que López Obrador. O sea, Felipe Calderón podrán criticar todo lo que quieran del presidente, pero hizo un gobierno con cosas que tendríamos, incluso este llamado a los panistas, haber defendido con mucho más fuerza. Y entre esas cosas, la posibilidad de seguir trabajando en pluralidad con la inclusión de muchas ideas de personas que han contribuido a la administración pública. Interesantísimo esto último que estás diciendo, porque tiene profundidad y tiene miga. Sí. Quisiera volver sobre eso, sí. Pero antes, con Guadalupe, que estaba viendo el tema de la Constitución, creo que hay una omisión muy grande y una pérdida de prestigio para la editorial Planeta, que hace la propaganda del libro. Y dice el artículo, les voy a decir, el artículo 41 de la Constitución, que señala a la letra que ninguna persona física o moral, es decir, ni la editorial Planeta, sea a título propio o a cuenta de terceros, podrá contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ir ni a favor o en contra de partidos o candidatos. Artículo 41 de la Constitución. Y me parece que Editorial Planeta, al estar promocionando este libro, está disfrazando de producto comercial un panfleto de propaganda política. Y el presidente entra a lo que decía Adriana, a la propaganda negra en contra de Xóchitl Gálvez. La llama textualmente en su libro ladina, clasista, racista. Es decir, más violaciones a las leyes y a la Constitución de parte del presidente de la República y de una editorial que hace pasar como producto comercial una pieza de propaganda, pues me deja, sigo decepcionado, frustrado y molesto, esa es la verdad. Pablo, encontraste otra arista de violaciones a la Constitución y a la ley. Estábamos hablando del 134, del uso de recursos públicos para hacer propaganda personalizada, del uso de recursos públicos para promocionar un negocio privado. Y ahora estás hablando del lado de los empresarios. Claro. El artículo 41 se movió también en 2007. Sí. En el 2007, exactamente para evitar que particulares pudieran contratar propaganda que influyera en la elección. Sí. Y este es el caso de la editorial, que está haciendo propaganda de nueva cuenta para ensalzar a un funcionario y para atacar a gente que está inmersa en un proceso electoral. Sí. También eso fue una cosa que se cambió. Ahora todas estas revistas que ponen caras de candidatos en espectaculares, de supuestos libros que hacen, que no sirven, y que sirven para tratar de violar la ley, que no les permite la propaganda personalizada, pues lo hacen a través de estas supuestas revistas que les prestan y hacen un contrato, se llama un convenio, un paquete de propaganda con medios de comunicación que sirve para tratar de violar la ley. Violó la ley por todos lados, Pablo. Sí. Y lo que da impotencia o coraje, molestia, es que se hace con impunidad. Sí. Que sabemos que si acudimos a la ley y vamos a tribunales, vamos a ganar. Porque sobre eso hay
jurisprudencia, se han ganado 300 casos. Pero no puedes procesar al presidente. Pero al presidente, ¿cómo? ¿Cómo le haces cuando el presidente es el más decidido en violar la ley y la Constitución? Él es la fuente de la violación constitucional y legal porque él así lo decidió, así lo ordenó. No nos queda otra más que echarlos afuera el primer domingo de junio. No nos queda de otra. La otra es sí seguir denunciando, sí seguir evidenciando, porque necesitamos restablecer el Estado de Derecho en un nuevo periodo. El restablecimiento del Estado de Derecho, la reconstrucción de las instituciones es una de las tareas de un nuevo gobierno democrático en el periodo siguiente. Pero por lo pronto, para que eso se pueda dar, tenemos que derrotarlos. No les vamos a ganar en un juicio, se los vamos a ganar, pero el presidente no va a acatar. Exacto. Yo he dicho y he repetido desde hace muchos meses, me dicen que soy un exagerado, pero cada vez que vuelvo a decir, todavía no vemos al peor López Obrador. Cada semana, cada quincena, cada mes nos encontramos con una nueva vuelta de tuerca de un personaje que no tiene ningún escrúpulo, que tiene una enorme ambición de poder y que está dispuesto a hacer lo que sea para conservar esa visión del poder, aún sea violando una y otra vez nuestra Carta Magna. No hemos visto aún peor. No te me desesperes, la siguiente semana nos vamos a encontrar con algo peor y la siguiente semana con algo peor. Incluso pudiera ocurrir que ganando la elección, la oposición, él intente no reconocer el resultado. Él nunca ha reconocido una derrota. Nunca, pero no es lo mismo no reconocer una derrota como opositor que como presidente de la República. Sí. Tiene otra implicación absolutamente distinta. Sí, sobre esto, Adriana, te quería preguntar sobre esto mismo que está hablando Guadalupe, porque ayer le preguntaron en la conferencia matutina al presidente, ¿usted reconocería el hipotético triunfo de la candidata de la oposición? Y trastabilló mucho. Dijo, mejor cambia la pregunta. Y después comenzó a elucubrar y empezó a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, tenía razón Pilatos. Pilatos pensaba igual cuando mandó que mataran a Jesús, porque se lo pedía al pueblo y soltaran a Barrabás. Claro. ¿Por qué están tan nerviosos? Mi